La santa palabra de Dios. Hoy vamos a partir no de Hechos sino del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Hoy quisiera hablarles a ustedes bajo el título, si Dios así me lo permite, llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. ¿Hoy es el 25 o el 26? Hoy es el 26. El domingo 26 de mayo de este año 2024, Día del Señor. Una vez más, llenos del Espíritu. Vamos a entrar entonces a la Santa Palabra. La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si pueden ponerlo ahí, San Juan 16, 13. El Evangelio de Juan 16, 13. Dice así: pero cuando el Espíritu de verdad venga, no sé si puedes poner la Biblia de las Américas. Voy a estar usando la Biblia de las Américas para así no confundirme. No sé si puedes ponerlo. Aquí está, ok. Ustedes me pueden seguir en la Reina Valera. Una vez más, hagamos esto. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Oramos. Padre, gracias por este día, gracias por este primer día de esta nueva semana. Bendícela, Señor, que sea una buena semana para tu santa iglesia, que podamos desde aquí, oh Señor, avanzar el resto de esta semana sobre un buen fundamento de alabanza, adoración, reflexión, confesión. Que tu palabra sea, oh Señor, la motivación que nos impulsa a cumplir todos nuestros deberes, ya sea como esposos, esposas, hijos, hijas, abuelos, hermanos en Cristo. Señor, te alabamos. Ahora en este momento, por medio de tu Hijo, de tu Espíritu, te pido, Padre, habla a tu pueblo. Úsame, dame a mí palabras con las cuales hablar, y dale a mis queridos hermanos, a tu iglesia, oídos con los cuales oír con fe. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu. Amén. Pueden tomar asientos. Hoy vamos a entrar en materia bien pesada, porque va a haber muchos cálculos. Yo sé que muchos de ustedes, su tema, ¿cómo se dice? Course en español, su tipo de disciplina menos favorita era la matemática. Pero hoy vamos a ver un poquito de matemática y es necesaria para entender el gran panorama de la redención. Pero lo que realmente quiero hacer es responder a la siguiente pregunta: ¿qué es estar llenos del Espíritu Santo? Voy, si Dios me lo permite y logro terminar mis notas, lo que quiero es responder a esta pregunta central: ¿qué es estar llenos del Espíritu Santo? Ahora, para llegar a una respuesta clara, primero tenemos que conocer bien la obra del Espíritu Santo, y más que la obra, al mismo Espíritu Santo. Hablemos entonces, por lo tanto, un poco de la deidad. La deidad o la divinidad es indivisible. ¿Qué significa eso? Que donde actúa una de las personas divinas, allí están las otras dos personas divinas. Es decir, donde está el Hijo, ahí está el Padre y el Espíritu. Donde está el Espíritu, ahí está el Padre y el Hijo. Y donde está el Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu. Es una sustancia, es una esencia, es indivisible. Sin embargo, en la economía de la gracia hay obras propias o actividades propias de cada persona. Dios, el Padre, es la fuente de todas las cosas, como confiesa nuestro credo apostólico, creador del cielo y de la tierra. El Hijo es el verbo de Dios, porque fueron hechas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, como nos dice el apóstol Pablo. Él, no el Padre, sino el Hijo, es quien se encarnó en el vientre de la Virgen María y se hizo uno como nosotros, y murió y resucitó al tercer día, como también confiesa nuestro credo. Y en cuanto al bendito Espíritu Santo, Él es el poder de Dios que ejecuta la voluntad del Padre por medio del Hijo, llevando todas las cosas a su fin último, que es la ejecución o manifestación de todos los designios de Dios.
Entonces, una vez más, sí, donde está una persona de la deidad operando, ahí están las otras dos personas con él. Sin embargo, cada persona de la deidad, ya sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tiene operaciones propias. Quiero aquí citar a Cirilo, obispo de Jerusalén, en el siglo IV. Él habla lo siguiente, dice: no proclamamos tres dioses. ¿Cuántos dicen amén a eso? No enseñamos que tenemos tres dioses, que callen los marcionitas, sino que con el Espíritu Santo, por medio de un Hijo, predicamos un solo Dios. La fe es indivisible, el culto inseparable. No dividimos la Santísima Trinidad como algunos, pero tampoco confundimos las personas como Saverio. El Padre, por medio del Hijo, con el Espíritu Santo, otorga todos los dones. Una vez más, veamos las propias actividades. El Padre otorga por medio del Hijo, con el Espíritu, todas las gracias. Los dones del Padre no son distintos de los dones del Hijo o los del Espíritu Santo, porque hay una salvación, un poder, una fe. Hay un solo Dios, el Padre, un solo Señor, su Hijo unigénito, y un solo Espíritu Santo, el gran Consolador. Es suficiente que sepamos esto, sigue diciendo él. No indaguemos curiosamente en su naturaleza y sustancia, porque si hubiera estado escrito, habíamos hablado de ello. Lo que no está escrito, no lo indaguemos. Nos basta para la salvación saber que existe el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que nosotros llegamos a esta conclusión no por obra humana, no por razonamiento filosófico. Al contrario, la doctrina de Trinidad es algo que no se le podría haber ocurrido a ningún ser humano, sino que llegamos allí, ¿por qué? Porque la Escritura nos lo dice. Nos dice que hay un solo Dios. ¿Cuántos confiesan que hay solo un Dios? Ese es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de Israel, es el Dios de la iglesia. Sin embargo, también la Biblia nos dice que este un solo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden, queridos hermanos, que todos somos incorporados. Para aquellos que les tienen, que esto se les hace difícil aceptarlo, recuerden que todos somos incorporados a la familia de Dios al ser bautizados en el nombre de ¿quién? ¿Cómo somos incorporados a la familia santa de Abraham? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Así que no puedes estar en la casa de Dios si reconoces al Padre, pero no reconoces al Hijo. ¿Quién no tiene al Hijo? No tiene al Padre. Como tampoco eres parte del nuevo templo de Dios si reconoces al Padre y al Hijo, pero niegas al Espíritu Santo. Estar en el reino de Dios es ser bautizados en la plenitud de la revelación divina. Es decir, reconocer que hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos tres, como dice 1 Juan 5:7, son uno. Confesamos y magnificamos al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Confesamos y magnificamos al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Confesamos y magnificamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Quien niega a cualquiera de estas tres personas divinas no conoce al único y verdadero Dios que se le reveló a Abraham y a su santa descendencia. Habiendo dicho esto, hablemos entonces más sobre el Espíritu Santo. ¿Cuál es la operación que le corresponde en la economía de la gracia? Volvamos al pasaje de la mañana. Pero cuando Él, es decir, el Espíritu de verdad, venga, me detengo allí. Obsérvese su título descriptivo, que ya nos dice mucho sobre la actividad propia del Espíritu Santo. Dice, Él es el Espíritu ¿de qué? De la verdad. Pneumates aletías, Espíritu puro de la verdad pura. Es decir, Él es el que contiene toda verdad. Toda la verdad está contenida en el Espíritu. De hecho, por eso Pablo nos dice que ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién? El Espíritu de Dios que está en Él nos revela todas las cosas. ¿Por qué? Porque toda la verdad está en Él. Por eso se le conoce a Él, hay muchos títulos, pero se le conoce al Espíritu como el Espíritu de verdad. Así que cualquier verdad que puedes encontrar en el universo está contenida en Él y viene por Él y a través de Él, o por su agencia, por su iluminación. Pero esperemos, para aquellos que están listos, no nos estamos contradiciendo.
Porque no fue el Hijo el que dijo que Él es la verdad, Juan 14:6. ¿Cómo entonces es el Espíritu de verdad? ¿Existen dos verdades? ¿Existen dos fuentes de fe, dos fuentes de verdades paralelas entre sí? Y no solo hablemos del Hijo, sino también el Padre. ¿Qué dice el Padre de sí mismo? Por ejemplo, en pasajes como Isaías 65:16. Él es la fuente de toda verdad. Entonces la Escritura también dice que el Padre es la verdad, y nos dice también que el Hijo es la verdad, pero ahora nos dice que el Espíritu es... Estamos confundidos. ¿Quién tiene la verdad? ¿Nos estamos contradiciendo al decir que hay una verdad y sin embargo tres al mismo tiempo? No parece ser una contradicción lógica. Resolvamos esta confusión. ¿Y cómo la vamos a resolver? Yendo a la Escritura. Vayamos al gran misterio de nuestra santa fe cristiana. ¿Cuál es el misterio central de nuestra fe cristiana? 1 Timoteo 3:16. ¿Qué? Y Dios, grande es el misterio, y Dios se hizo carne. Eso ya se lo expliqué abajo el año pasado. Veamos esta verdad revelada en el misterio central de nuestra fe, que es el misterio de la encarnación. Vayan conmigo a Lucas 1:35. Ahí sí les pido que vayan conmigo, veamos, para ver si podemos resolver esto de quién tiene la verdad, quién es la verdad. Lucas capítulo 1:35 dice: respondiendo el ángel, él le dijo, esto es el ángel diciéndole a María, quien acaba de decir, ¿cómo yo voy a estar embarazada si no conozco varón? Y mire lo que le responde la voz angelical: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Están conmigo? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nótese, el Espíritu Santo procede de quién. No queremos ir, a ver. El Espíritu Santo procede de quién. Procede del Padre. Y sin embargo, en el seno virginal de María, concibe a quién. Al Hijo encarnado. ¿Está viendo? El Espíritu procede del Padre, pero en el vientre virginal de María concibe al Hijo encarnado. Así que la fuente última de la verdad es ¿quién? La fuente de toda verdad es ¿quién? El Padre. De Él proceden todas las cosas. Pero es el Espíritu Santo el que engendra, manifiesta esta verdad. No sé si me voy a entender. La concibe, la engendra. Y ahora preguntemos, ¿y quién es esta verdad concebida? Cristo, el Logos, el Hijo de Dios. ¿Están viendo esto? O dicho de otro modo, yo les dije que íbamos a estar en materia pesada, pero esto está en el centro de nuestra fe cristiana. Veamos esto. La verdad procede del Padre por medio del Espíritu, que es el Hijo. Una vez más, la verdad procede del Padre por medio del Espíritu, que es el Hijo. Él es la verdad encarnada. O dicho aún de otra manera, la verdad es de Dios, que es Cristo Jesús su Hijo, que este a su vez es manifestado por medio del Espíritu Santo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ok. Ya aquí nos estamos acercando más y más a la obra propia del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de la verdad porque revela la verdad. Encarna la verdad, manifiesta la verdad. Lo que está invisible como un embrión lo hace visible. ¿Y quién es esta verdad? El Hijo de Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de María, estando virgen, pero que desde la eternidad, aún antes de que María naciera y existiera, ya existía en el seno del Padre. Amén. En forma de Dios. Veamos Juan 16:13. Ahora leamos todo el versículo para entender esto, porque estamos tratando de entender la operación del Espíritu. Juan 16:13, de nuevo dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y os hará saber lo que habrá
de venir. Nótese claramente, porque no podemos atribuirle al Espíritu algo que la Escritura no le atribuye. Tenemos que conocer bien cuál es la operación del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la operación? El Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que Él oye. ¿Amén? El Espíritu habla lo que Él oye de alguien más. ¿Y de quién oye el Espíritu Santo? No entendieron. A ver, leamos el versículo 14. A ver, versículo 14. A ver, versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿de quién escucha el Espíritu? Del Hijo, porque Él es la verdad encargada. ¿Están viendo eso? Entonces, es decir, lo que oye del Hijo, el Espíritu Santo, eso habla. Esta es la obra más propia y particular del Espíritu Santo, sin hacer la separación de la deidad, como les dije al inicio. Él revela, Él manifiesta, Él magnifica la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Que en estos últimos días el Espíritu de Dios lo ha manifestado en carne humana para que todos puedan contemplarlo y creer que Él es el Hijo de Dios. Así que veamos la perfecta unidad de la deidad. Veamos esta unión perfecta. El Espíritu no habla por sí mismo, sino solo lo que oye hablar al Hijo, eso Él habla. Y pregunta, ¿y qué habla el Hijo? Juan 12:49. A ver, ¿y qué habla el Hijo? El Espíritu habla lo que oye del Hijo. Y bueno, ¿y qué habla el Hijo? Juan 12:49 dice, a ver, leanlo conmigo, 1, 2 y 3. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que Él dice. ¿Están viendo eso? Armonía divina. El Espíritu habla lo que oye del Hijo, y el Hijo habla lo que oye del Amén. El Padre ha enviado al Hijo a través del Espíritu a la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Pero ahora que el Hijo ha sido elevado al cielo, envía al Espíritu Santo del Padre a la tierra para que todos los que están ordenados a la vida eterna puedan creer. El Padre envía al Espíritu por medio del Hijo, y una vez que el Espíritu es exaltado, envía al Espíritu Santo a su iglesia. ¿Cuántos están viendo esta armonía? Y esto está en el centro de nuestra fe cristiana. Está en el centro. Esto es lo que los padres de la iglesia llamaban la recreación de la creación. Vayamos a Génesis 1. Dios, es decir, el Padre, a través de su palabra, es decir, y esa palabra es ¿quién? El Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, volvamos a la creación. Dios, el inicio, el Padre, a través de su palabra, creó los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, quien ejecuta esa palabra. Entonces el Padre habla la palabra, que es el Hijo, y esa palabra se encarna en la creación por la operación del Espíritu Santo. De igual manera ahora en la redención, Dios ha enviado a su Hijo, que es su verbo, su palabra, y es el Espíritu quien lo encarna, lo manifiesta, lo hace visible en el cosmos. Es lo mismo que vemos en la creación. Así que tenemos la economía aquí. Entonces, queridos hermanos, wow, increíble. Ustedes saben que el recibimiento es una tremenda clase de aquí, de cristología. Aquí tenemos la economía plena de la divinidad, o de lo que llamamos firmemente, sin retracción y sin vergüenza, la doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué hicimos santísima? Porque hay cosas santas, pero hay cosas que son santísimas al enésimo grado. ¿Y quién es santísimo al enésimo grado? La palabra de Dios nos dice que cuando los profetas y el apóstol Juan vieron la gloria de Dios, al trono de Dios habían serafines y querubines que decían: Santo, 1, Santo, 2, Santo, 3.
es el Dios de los cielos. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Por eso esta es la doctrina de la Santísima Trinidad. Ahora, volvamos a Juan 16, pero ahora el versículo 15. Ya vimos el 13 y el 14. Ya vimos que el Espíritu habla lo que oye del Hijo y el Hijo habla lo que oye del Padre. De tal manera que no hay contradicción alguna. Ahora volvamos al versículo 15. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma. Entonces aquí estamos viendo a todas las tres personas. Todo lo que tiene el Padre, ese es uno, es mío, ese es el Hijo. Por eso dije que Él, el Espíritu Santo, toma de lo mío, ese es el Hijo, y os lo hará saber. Así que todo, veamos aquí la obra principal entonces del Espíritu Santo. Todo el protagonismo es de ¿quién? A ver, el Espíritu Santo, ¿dónde pone su foco? En el Hijo. ¿Verdad? Él lo ilumina. Todo lo que tiene, ya lo dijo anteriormente, que tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Verdad? Y después se explica bien, porque todo lo que tiene el Padre es mío, es decir, lo que yo tengo es del Padre. Por eso dije que Él toma lo mío y lo hará saber. Así que nótese, todo el protagonismo es del Hijo. El Espíritu Santo, como heraldo fiel, aunque aquí una vez más tenemos que tener cuidado, no estamos insinuando en ninguna manera, porque sería herejía y sería herejía digna de condenación del fuego de Gehenna. No estamos diciendo que el Espíritu es inferior al Hijo y al Padre. El Espíritu Santo no es inferior al Hijo ni al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, un solo Dios. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que en la economía de la gracia, el Espíritu tiene la operación de poner el foco y de poner todo el protagonismo sobre el Hijo Jesucristo. Revelar al Logos de Dios. De hecho, el Espíritu Santo ni siquiera apunta a Él mismo, sino que apunta ¿a quién? A Cristo Jesús, el Hijo de Dios que se ha encarnado. Esta es su operación más apropiada en la economía de la gracia. Revelar al Hijo, hacer brillar la luz en un mundo en tinieblas. Ahora bien, ¿cómo nos revela el Espíritu de verdad la verdad a nosotros? Que estamos muertos en pecados y delitos. Bueno, ya vimos una manera cómo, que es la misma manera magnífica en que Él lo ha revelado para que todas las personas lo puedan contemplar. A saber, por medio del gran misterio de la encarnación. Fue el Espíritu Santo que concibió en el vientre de María al Verbo encarnado. Entonces, de esa manera el Espíritu lo ha manifestado. Porque antes de la encarnación, Cristo solo existía en forma ¿qué? Divina. Y nadie lo podía ver como nadie puede ver al Padre, que es Espíritu puro. Pero en estos últimos tiempos el Espíritu Santo lo ha encarnado para que todos, de carne y hueso, podamos verlo. Esa es una manera que el Espíritu Santo lo ha revelado. Mateo capítulo 1, el ángel del versículo 20, el ángel del Señor le dice a José, el marido desposado con María, dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué manera? Ok, esa es una manera que el Espíritu Santo ha revelado al Hijo al mundo. Pero, ¿de qué manera más? Hay otra manera que puede el Espíritu Santo manifestar o hacer manifiesto al Hijo eterno de Dios. ¿Hay otra manera? ¿Cuál es otra manera? Y esta es una manera aún más importante, diría yo, para la salvación. Solo una manera: manifestándolo en nuestros corazones. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos lo vieron y lo oyeron. Es decir, el Espíritu Santo concibió al Verbo de Dios en el vientre de María. Este niño creció y a los 30 años se manifestó en forma de hombre, con cuernos, con cuerpo, con sangre, con hueso, comió, estuvo, habló, ¿verdad? ¿Están conmigo? Imagínense haberlo visto. Lo veremos un día. Amén. ¿Cuántos están ansiosos por verlo? Yo estoy ansioso por verlo. Pero se manifestó. Esto es operación del Espíritu, porque fue el Espíritu que concibió al Hijo encarnado en el vientre de María. Lo manifestó y fue levantado. Pero sin embargo, muchos viendo y oyéndolo no creyeron. Vieron al Hijo de Dios encarnado resucitar de los muertos. Vieron al Hijo de Dios encarnado resucitar a muertos como a Lázaro. Lo vieron curar al leproso, lo vieron hacer caminar a los cojos, darle vista a los ciegos, multiplicar el pan
entre miles y calmar los males embravecidos. Y sin embargo, viendo veían y no percibían, oyendo oían pero no entendían, porque sus corazones estaban endurecidos, engrosados, es decir, no estaban circuncidados. Y por lo tanto, aunque tenían al Hijo de Dios encarnado delante de sus narices, no se convirtieron ni creyeron en Él, sino que permanecieron en su incredulidad para juicio eterno, como estaban predestinados. Así que hay otro modo más importante aún, por el cual el Espíritu manifiesta al Hijo de Dios. ¿Y es cómo? Manifestándolo a nuestros corazones. El modo más verdadero, después del gran misterio de la encarnación, en que el Espíritu hace manifiesto al Hijo de Dios, es circuncidando nuestros corazones. También en las Escrituras conocidos como la operación de la regeneración, para que creamos, y no solo que creamos, sino para que nosotros permanezcamos en Cristo, y Cristo, la verdad de Dios encarnada, permanezca en nuestros corazones. Véanlo de esta manera, para pegar el misterio de la encarnación con el misterio de la regeneración. Cristo carne nació una sola vez en el vientre de María. Pero Cristo, la verdad, debe de ¿qué? Nacer en nuestros corazones una infinidad de veces. Y ambas cosas las produce el Espíritu Santo. Y si no me creen esto, leamos lo que dice Pablo en Romanos 8, 9 al 10. Miren lo que dice Pablo, y hay muchas otras citas, pero solo leamos esta, Romanos 8, versículos 9 al 10. Dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu ¿de quién? De Dios habita en vosotros. Nótese que ahorita le llama el Espíritu de Dios, pero ahora veamos cómo le llama. Pero si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Y este Espíritu ha nacido, por así decirlo, a nuestros corazones nacer de nuevo, regenerar. ¿Nace con quién? Con el Espíritu de Dios. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Versículo 10. Y si Cristo, ¿qué dice? Está en... Entonces, nótese, Cristo carne estuvo en el vientre de María, pero Cristo Espíritu está en el corazón de todos los cristianos. Y de hecho Agustín Hipona tiene un hermoso sermón donde dice que María no fue salva porque llevó a Cristo en el vientre. María fue salva porque llevó a Cristo en el corazón, sin quitarle la dignidad de llevarlo en el vientre. Pero lo que estoy diciendo es que lo que lo salvó no es que dio a luz a Cristo encarnado, sino que creyó en el Cristo encarnado. Y ambas cosas son operación del Espíritu Santo. Y así es como el Espíritu Santo revela al Hijo. Termino el versículo 10. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Así que de nuevo, Cristo, la verdad, está en nosotros por obra del Espíritu Santo. Y esta es la manera que el Hijo de Dios es manifestado a nosotros de una manera aún más preciosa que habiéndolo visto y sin embargo haber creído en Él. Nótese, muchos vieron a Cristo carne, sin embargo no creyeron en Él. Y sin embargo, yo les pregunté a ustedes, ¿cuántos tienen a Cristo la verdad en sus corazones? ¿Cuántos el Espíritu de Cristo está en sus corazones? ¿Y le han visto? Para que ustedes miren que el creer por fe es verlo mejor que verlo en carne. ¿Verdad? Porque podemos haberlo visto como los fariseos y no creer. Aquí se cumple la palabra que Jesús le dijo al incrédulo Tomás. No, yo no le llamé incrédulo, al santo Tomás. Aquí se cumple la palabra que Jesús le dijo a Tomás cuando dijo: bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Y aquí llegamos a lo que pasó en Pentecostés. Ok, gloria a Dios. Estamos llegando a Pentecostés. ¿De dónde viene? Porque es en el Pentecostés donde el Espíritu Santo se manifiesta de una manera plena. Hablemos un poco más de Pentecostés. ¿De dónde viene la palabra Pentecostés? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos dicho? Como ya vimos, es el nombre griego dado por los judíos
a la fiesta que las escrituras hebreas conocen como Shavuot, es decir, la fiesta de las semanas. Es el nombre que los judíos helenistas le dieron después de la conquista babilónica para referirse a esta fiesta que ocurría el día 50 después de la fiesta de la Pascua. En griego literalmente significa, la palabra Pentecostés en griego literalmente significa quincuagésimo. ¿Lo dije bien? Quincuagésimo, es decir, el día 50. Esto lo encontramos en Levítico 23, 15 al 16. Miren lo que dice Levítico 23, no sé si lo pueden poner allí. Levíticos 23, 15 y 17. Y ahorita vamos a ver cómo todas estas piezas se ponen. A ver, Levítico 23, 15 al 17. Dice: a partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día de reposo, deben contar 7 semanas completas. Amén. Entonces, 7 semanas, ¿cuántos días son esos? Cada semana tiene 7 días. Son 7 semanas, 7 por 7, 49 días. Es decir, 49 días después de la Pascua, sigue diciendo. Y con el día siguiente al 7º día de reposo, es decir, el día 50, se completarán 50 días. Entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo, y versículo 17, y llevarán de sus casas 2 panes de la mejor harina cocidos con levadura de unos 4 litros cada uno como ofrenda especial de esta es otra manera que se refiere a esta fiesta de Pentecostés. Es la fiesta de los primeros frutos para el Señor. ¿Ven eso, queridos hermanos? Can you go and switch out quickly? Can you do that? Vamos a ver algo. Yo quiero que ustedes vean aquí, ojalá que funcione, porque yo quiero que ustedes estén bien orientados cómo es que trabajan estas fiestas, cómo es que está relacionada la Pascua con el Pentecostés. Esto lo hice rápido ayer en la noche para darles una visualización. No sé si lo puedes poner en grande. Ok, no sé si, perfecto. Ok, ¿ven allí o no lo ven? Ok, el viernes a las 3 de la tarde, Cristo, el Cordero Pascual, ¿qué pasa? Muere. Amén. Ese es el 14 de Nisan. Ahí quédate ahí. Okay. Viernes de Pasión, eso lo celebramos hace como 2-3 meses atrás. Entonces, el viernes el Señor expira a las 3 de la tarde. Ese es el 14 del mes de Abib, perdón. Al atardecer se sacrifica el Cordero Pascual. Esto se encuentra en Levítico 23:5. Este es un día que viernes. El siguiente día, es decir, este día que el Señor está reposando, bájate al sábado, es el sábado de Pascua, que comenzaba al atardecer el viernes. Entonces, el viernes en la tarde comienza la Pascua. Y todo el día sábado es sábado de Pascua. Por eso es que los fariseos estaban urgentes en enterrar los cuerpos antes de que anocheciera, porque este era un día solemne. Esto lo dice Juan 19:31. No solo era el día de reposo, sino que también era el día de la Pascua. Ahora, y aquí, ojalá que no nos confunda, hay 7 fiestas judías. La primera es la Pascua, que comienza el 14. Pero ese día de la Pascua también se celebra lo que se llama el primer día de los panes sin levadura. Es decir, ese 15, desde el 15 al 21 de ese mes, se celebran lo que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, comienza con la Pascua. Entonces, ese sábado de Pascua es el primer día de los panes sin levadura. Es un día solemne de completo reposo. Ese día no se podía hacer ningún trabajo. ¿Ok? Parece ser como que entró un dragón. Es una avispa, lo mandó un emisario de Satanás. Me quiere tapar la boca, pero no. A ver, entonces Cristo muere el viernes, cuando en la tarde se sacrificaría el Cordero Pascual. El sábado de descanso de Pascua y también el primer día de los panes sin levadura, Él está en la tumba, ¿sí o no? Ahora vayamos al domingo. Ok, domingo. ¿Están viendo ahí el domingo? Ese domingo es el 16 de Abib. Ese se le llama la fiesta de las primicias. Entonces, el 14 en la tarde, el viernes en la tarde, Cordero Pascual. El 15, ese es el sábado de Pascua y también el primer día de los panes sin levadura, el de reposo. Pero después, el domingo, es decir, al tercer día, ese se le conoce como la fiesta de las primicias,
que son los primeros frutos de la Pascua, que sería la cebada. Y entonces el sumo sacerdote mecería la cebada delante del Señor como las primicias. Esto sucede ¿cuándo? El domingo, cuando Cristo resucita. ¿Ustedes están viendo esto? Entonces el viernes Él muere y esa tarde es sacrificado el cordero. El sábado es Pascua, Cristo está en la tumba descansando. Y después el domingo, que es el día de las primicias, ¿qué es lo que sucede? Cristo resucita. ¿Y qué nos dice Pablo en 1 Corintios? Cristo es las primicias de los que han dormido. Entonces Él es el primero que nace. Entonces Él es el Cordero Pascual. El día que está en la tumba, Él descansa y sabemos qué es lo que hizo, pero después el domingo Él resucita como evidencia de las primicias de los que van a resucitar. Ahora, la Pascua no termina ahí. Ok, eso fue el domingo. Según Levíticos 23, 15 al 16, comenzando con este domingo, comienza el conteo. El conteo no comienza el viernes, ni comienza el sábado de reposo, sino que, como acabamos de leer, comienza el día después del reposo, es decir, este domingo. Vamos a hacer el conteo. Ese domingo de primicias es día, ¿qué? 1. No sé, can you move out here para ver el conteo? Can you move out here? Thank you. Ok, ese es 1. Después sigue ¿qué? 2. A ver, bajamos. 2, 3, 4. Y están en orden los días. Están en orden. 3, 4, 5, 6, 7, go, keep going down. 7, 8, 9, pum, pum, keep going down. Se repiten esta semana. Se repiten. Vamos, 30, 40. Ok, no. No me dé el final de la película muy rápido, porque si no la disfruto. Y llegamos a 40 y qué? Que son 7 semanas. Cada semana tiene 7 días. 7 por 7 son 49 días. ¿Y qué cae ese 49 días? ¿Qué cae el día de la semana? Sábado. Pero el Pentecostés no se celebra el día 49, sino que se celebra el día 50. Veamos, ok, el final de la película. Bájate. ¡Pum! Día domingo, de nuevo. Entonces, Cristo resucita en las primicias, que fue un día domingo. Y después, el día 50, que es el día del Pentecostés, es un día domingo. ¿Y qué pasa este día del Pentecostés? El Espíritu Santo se manifiesta. Y este día de Pentecostés se le llama como la fiesta de los primeros frutos. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Los primeros frutos fueron incorporados a la iglesia, que fueron 3,000 judíos de todas las naciones. ¿Están viendo conmigo? Entonces Pentecostés, fiesta de los primeros frutos. A ver, vete más para allá. El derramamiento del Espíritu sobre los judíos creyentes, día solemne de reposo. ¿Se orientaron más o menos? Ahí están 3 fiestas importantes. Esto se le llama the low holidays, porque pasan en el tiempo de la primavera. Todo comienza el viernes con el 14 de Nisan. Cristo es crucificado a las 3 y esa noche se come el Cordero Pascual en las casas judías. El sábado es un día de descanso solemne, no se hace nada. Y después el domingo, el día de las primicias. La cebada es Mesías delante del Señor como los primeros frutos de toda la tierra. Es decir, primero echó el grano de la cebada. ¿Qué pasa ese domingo? Cristo resucita de la tumba. Él es las primicias de los que han dormido. Y comienza el conteo. 1, 2, 4, 3, hasta el día 49, que es un sábado. Y el día siguiente se celebra el día de Pentecostés. Y así como el Hijo se reveló el primer día, en el día 50 se revela ahora el Espíritu Santo, un día domingo. Y por eso es que los cristianos desde la era apostólica ya no nos reunimos los sábados, sino que nos reunimos el domingo. Porque reconocemos al Padre, pero reconocemos también la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Así que aquellos que quieren judaizarse y volver al sábado, miren también al Hijo y al Espíritu. Esto no es por decreto de un sínodo o lo que es, no, esto es porque las sombras están apuntando a la obra de Cristo. Y así como Cristo ahora, que es el templo, ha sido levantado, ya no necesitamos un viejo templo,
Igual, ya no necesitamos guardar el día sábado, sino que el día domingo ahora es, como dijo Juan, capítulo 1, versículo 10 de Apocalipsis, yo estando en el Espíritu en el día del Señor. Un domingo. Así como en el día de Pentecostés, un domingo, estaban los 120 reunidos y recibieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Están viendo esto o no lo están viendo? Esto es importante. Y no les estoy inventando historia. A mí, si necesitan esto, lo podemos ver. Ahora, detengamos aquí. Ok, ya tienen, qué bueno, ya tienen un mapa aquí en su mente. Y eso es importante. Eso es importante. Ahora bien, ¿qué evento importante? Sabemos qué evento importante pasó en la Pascua bajo el Antiguo Pacto. ¿Qué pasó en la Pascua del Antiguo Pacto? El pueblo de Israel, según la carne, fue liberado de Egipto. ¿Que eso es sombra de qué? Que por medio de Cristo, que es el verdadero Cordero Pascual, nosotros somos liberados de la opresión de Satanás y venimos del dominio de Satanás ahora al dominio del Dios vivo de Israel. ¿Sí o no? No somos liberados. ¿Y cómo somos liberados? Porque la sangre de Cristo, que ha manchado el dintel y los postes de nuestra puerta y nuestros corazones, ahuyenta la ira de Dios. Amén. Sin embargo, ahora preguntémonos del día de Pentecostés. ¿Qué evento importante del Antiguo Testamento ocurrió durante el Pentecostés? Ahí está. Se los enseñé hace 2 años. Yo olvidé mis notas. No se acuerdan, no se preocupe. Yo ni me acuerdo tampoco. Pero tengo la ventaja de tener mis notas. ¿Qué evento importante en el Antiguo Testamento ocurrió durante el día del primer? Ok, ahora you can go back to the Bible. They already have that. We're going to be giving some verses. Vaya conmigo a Éxodo 19:1. 19:1 del libro de Éxodo nos da la siguiente pista. Escuchen, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Nótese, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel. Este sería el mes de Sivan, aproximadamente 7 semanas después de que Israel había salido de Egipto, a la mitad del primer día, al primer mes del año. Entonces, el primer mes en el calendario hebreo se llama el mes de Abib. Y al 14 del mes, en la tarde, es cuando comienza la Pascua. Se sacrifica el 14 de Abib, se sacrifica el cordero. Y después, 2 días después, en el día de primicias, comienza el conteo 50 días. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Éxodo 19? Que aproximadamente durante este tiempo, es decir, 7 semanas después de que Israel había salido de Egipto durante la Pascua, estaban ante el pie o ante las faldas del monte. Estaban ante las faldas del monte. Estaban aquí en el desierto de Sinaí ante el monte. Ahora, ¿cuál monte? Vayamos de nuevo a Éxodo 19, 2 al 6. Éxodo 19, 2 al 6. Ya estoy por terminar, hermano. Yo sé que se puso valiente aquí, pero ya estamos por salir. Éxodo 19, 2 al 6. Miren dónde están. Esto es aproximadamente 7 semanas después de que salieron de Egipto. Y sabemos que ellos salieron de Egipto ¿cuándo? Durante la fiesta de la Pascua. Porque durante la Pascua el pueblo de Israel fue liberado y por eso se conmoverá todo para siempre. Ahora veamos. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió ¿a dónde? Hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces nótese, ¿cuándo liberó Dios al pueblo de Israel? ¿En qué fiesta? Durante la Pascua. Y 7 semanas después, el Israel que ha sido liberado durante la Pascua ahora se encuentra a la falda del monte de Dios. Es decir, esto es durante las fechas de ¿qué? ¿Cuál fiesta es esta ahora? De Pentecostés. Sigue diciendo él: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y de allí comienza todo el pacto de la ley de Dios. Capítulo 20, ahí nos da el decálogo. En pocas palabras, aquí, déjenme decirlo claro para que lo entiendan. 50 días después de que Israel es liberado durante el tiempo de la Pascua, gracias al Cordero Pascual, durante la fiesta ahora de Pentecostés, en el monte de Dios, Israel recibe la ley. Increíble.
Durante la Pascua Israel es liberado, pero durante Pentecostés recibe la ley de Dios. Ley que según Éxodo 31, 18, ¿quién escribió esta ley? A ver, Éxodo 31, 18. A ver, ¿quién escribió esta ley? La mano de Dios. Y de hecho, para ser más específico, dice, y cuando terminó, entonces esto comienza a 19, esta conversación de la ley. Dice, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio 2 tablas de testimonio. ¿Tablas de qué? Escritas por el dedo de Dios. Aquí vienen algunas citas de algunos padres de nuestra iglesia. Veamos lo que ellos dicen acerca de esto. León Magno, en el siglo IV, siglo V, dice: así como una vez al pueblo hebreo liberado de Egipto le fue dada la ley en el monte Sinaí, el 50º día después del sacrificio del Cordero Pascual, así también después de la pasión de Cristo, que sucede ¿cuándo? En la Pascua, cuando el verdadero Cordero de Dios fue inmolado, el 50º día después de su resurrección, como vimos en el día de las primicias, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y la comunidad de los creyentes. El cristiano atento puede entonces percibir fácilmente que los comienzos de la antigua alianza, es decir, del antiguo pacto, estuvieron al servicio de los comienzos del Evangelio, y que el mismo Espíritu que instituyó la primera también instituyó la segunda. Ahora cito a Beda en el siglo VII. Él dice: en cuanto al sentido histórico, hay que señalar que entre los antiguos el día de Pentecostés, es decir, el 50º día en el que se dio la ley, no es a partir de la pasión del Señor, sino a partir de su resurrección, como vimos en el conteo que yo les enseñé. El 50º día en el que fue enviado el Espíritu Santo, es decir, el día de Pentecostés. 50º es otro nombre para Pentecostés. Quien, recordando el ejemplo del antiguo signo, consagró más claramente el día del Señor domingo, asimismo con su venida. En efecto, con este momento concreto de su venida, de su venida mostró también que la Pascua debe celebrarse en el día del Señor. Entonces, nótese, celebramos la resurrección de Cristo un domingo, y celebramos también la llenura del Espíritu Santo un domingo. Porque aquí también Dios apareció en una visión de fuego, como lo había hecho también en el caso anterior, como dice el Éxodo, porque todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido en él como en fuego. Nótese, entonces cuando Moisés está en el monte recibiendo la ley, dice que el monte ¿qué? Humeaba como de fuego. Ese es el primer Pentecostés que se celebró en el Antiguo Testamento. Ahora el primer Pentecostés que se celebra en el Nuevo Pacto, en el día de Pentecostés también se asientan sobre los 120 que lenguas como de fuego. Y ahora los nuevos templos se están humeando y están dando la palabra de Dios. ¿Ven estos paralelos? Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Ahora déjenme citar, por último, a Agustín de Hipona. Él dice: se cuentan 50 días desde la celebración de la resurrección, como nos ordenó Moisés, se lleva a cabo degollando el cordero. Eso cita Éxodo 12:3. Un tipo para significar la futura pasión del Señor, hasta el día en que Moisés recibió la ley en tablas escritas por el dedo de Dios. Entonces, esa ley la escribió ¿quién? En tablas de piedra durante el día de Pentecostés. Miren lo que dice ahora Agustín de Hipona: del mismo modo, cuando habían transcurrido 50 días desde la degollación y resurrección del que fue llevado como cordero al matadero, el dedo de Dios, es decir, el Espíritu Santo, escribió la ley en los corazones de la iglesia. ¿Están viendo ese verdadero? Ahora, ¿esto es invento mío? No, eso no es invento mío. Porque ¿qué es lo que nos dijeron los santos profetas que sería el nuevo pacto con Israel? ¿De qué consistía el nuevo pacto de Israel? Vayamos rápido, ya con esto terminamos. Jeremías 31, 31, 33. A ver, Jeremías 31, versículo 31, 33. Rápido. ¿Cuál era la promesa del nuevo pacto? Cuando el Señor dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Ese nuevo pacto a qué se refiere? El antiguo pacto era la ley, que lo escribió el dedo de Dios en tablas de
Veamos de qué consiste ahora el... Leamos. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa, ¿qué? De Israel. Y por eso la iglesia es la casa de... Y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarnos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos... ¿Y qué es lo que pasó? Apenas descendió Moisés del monte, ¿qué es lo que vio a Israel haciendo las faldas de la colina? Venerando un becerro. ¿Y qué pasó con las tablas? Porque se prostituyeron, las quebró, dando a entender que Dios les dio carta de divorcio. Como dijo Jeremías. Pero Dios es fiel. Aunque Israel sea infiel, Dios, el esposo, permanece fiel. Y dice: te voy a recoger de nuevo, Israel, y te voy a traer a mí. Y ahora no voy a escribir mi ley en tablas de piedra, porque esas se pueden quebrar. Ahora con mi dedo del Espíritu Santo las voy ¿a qué? A sellar en los corazones de los que... Sigamos leyendo. A ver, dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. El dedo de Dios ya no va a escribir sobre tablas de piedra, sino que el dedo de Dios ahora, por medio del Espíritu Santo, ha escrito en tu tabla que se llama el corazón. Y sobre sus corazones, ese es el nuevo Pentecostés. Y yo seré su Dios y ellos serán. Es lo mismo dijo, no solo lo dijo Jeremías, lo dijo Ezequiel. A ver, ¿tenemos tiempo para una más? Ezequiel 36. ¿Y qué? ¿Cómo emociona eso, si no? Porque significa que el Espíritu Santo que ha hecho con nuestros corazoncitos, que estaban más duros que ese monte Sinaí, que estaban más sucios que ese desierto de Refidim y Sinaí, que estaban más perversos que ese pueblo que se prostituyó con el becerro, porque por lo menos ellos eran hijos de segunda carne de Abraham. Pero ¿qué ha hecho el Espíritu Santo con el tuyo y el mío? Ha hecho un trasplante. Ha hecho un trasplante. ¿Quieren ver cuál es el trasplante? Ezequiel 36, 24 al 27. A ver, Ezequiel 36, 24 al 27. Dice: y yo tomaré, que había en el día de Pentecostés, dice a judíos de qué? Ahí se está cumpliendo el nuevo pacto. Dice: y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua. Agua limpia. Entonces el nuevo pacto tiene agua. ¿Por qué? Porque como Jesús le dijo a Nicodemo, no vas a ver el reino si no naces. Y seréis limpiados de todas vuestras. Por eso antes de que se vino el Pentecostés, primero se tenía que progonar el bautismo para arrepentimiento. Antes de ser bautizado, necesitaban ser bautizados por agua. Sigue diciendo. ¿Y cuál es el pacto? Versículo 26, ¿se acuerdan que yo le dije? Un trasplante de corazón. ¿Cuál es el trasplante? Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. De hecho, no sé si puedes poner la Reina Valera, porque aquí falló la Biblia de América, aquí descalificó, porque ese espíritu no es sino el otro. A ver, 26, a ver, ponte ahí, dice: os daré corazón nuevo y pondré, y pondré espíritu, o es el siguiente versículo 17, dentro de vosotros, y cantaré en vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y todo esto que lo está llevando a cabo, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré. ¿Qué es ese haré? ¿Quién es el que está actuando? ¿Quién es el que está llevando a cabo esta obra? ¿Quién es el que se santifica? ¿Quién es el que se guarda fiel? ¿Es tu carne? ¿Eres tú? ¿Es tu fuerza? ¿Es tu valentía? No, es el Espíritu de Dios que habita ahora en tu corazón. Haré. Allá lo escribí en tablas, por eso ellos no anduvieron en mis pactos. Pero ahora ustedes ya no caminan en la carne, sino que caminan ahora en la novedad del Espíritu. Por eso es que ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley ahora no está encima de nosotros, está
en nosotros. Que haré que andéis mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gracias, mi Dios. Qué increíble, ¿sí o no? Así que en el primer Pentecostés, bajo el antiguo pacto, sombra de lo que vendría, la ley de Dios escribió en las tablas de piedra una migaja de la gloria de Dios que iba a venir. Pero ahora, en la plenitud del nuevo pacto, en el primer Pentecostés, la ley de Dios escribió en los corazones circuncidados de la nueva casa restaurada de Israel, la Jerusalén celestial o espiritual, y todo por obra o operación del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno? ¿Se acuerdan que yo les dije que queríamos responder a la pregunta ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que yo les pregunté? Es tener la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasó el día de Pentecostés. Dice que cuando se ascendió el Espíritu Santo y los llenó todo, ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Ahora, ¿qué hablaban? Los cántaros se llenaron. ¿Qué es lo que pasa tú con un cántaro si lo sigues llenando con agua? Eventualmente cuando llega hasta... ¿Qué es lo que pasa si lo sigues llenando? ¿Qué? De la abundancia del corazón. Y el Espíritu Santo llenó estos nuevos hombres. ¿Y de qué los estaba llenando? De la palabra de Dios, porque dice más adelante en Hechos capítulo 2, versículos por ahí del 11, dice, y todos se maravillaban. ¿Por qué? Porque los escuchaban hablar las maravillas de Dios. Es la ley que está escrita en tu corazón, que ahora salta de tu boca, rebosa. Como dijo el salmista, mi copa está rebosando. ¿Y rebosa de qué? De la palabra de Dios. Esto lo vemos mejor en el otro mini Pentecostés. Un mini Pentecostés. Esto lo vemos en Hechos 4:31. Con esto se pueden poner de pie y vamos a hacer una oración. No, mira el grupo de alabanza que puede pasar aquí. Y terminamos con una alabanza, adorando al Señor, al que vive, al que reina. Vénganse, muchachos. Veamos qué es estar llenos de la palabra de... ¿Qué es estar llenos del Espíritu Santo? Estar llenos del Espíritu Santo, estar llenos de qué? De la palabra de Dios. De tal manera que lo que sale de nuestra boca es qué? De tal manera que los pensamientos que abundan en nuestra mente es qué? Quiero decir una cosa, querida hermana. Si todos los días usted está viendo telenovelas y solo le gusta hablar chismes, y solo le gusta hablar cosas mundanas, pero no les gusta hablar nada de la palabra de Dios, temo que tu frasco esté. Querido hombre, si a ti te encanta jugar fútbol 4 o 5 horas, mira, tú puedes pasar todo el domingo jugando fútbol, pero no toleras que se te explique la palabra de Dios 1 hora. Temo porque tu frasco está... Porque la señal de que una persona está llena del Espíritu Santo es que está llena, ama la palabra de Dios, valora la palabra de Dios, piensa en la palabra de Dios. ¿Cuánto, dice el salmista, cuánto amo tu ley? Es mi meditación día y noche. Es como agua plantado junto a corrientes de aguas frescas. ¿Y a quién representa esas aguas frescas? El Espíritu Santo. Veamos el mini Pentecostés para que miren esto. Hechos 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 20. Y este es otro mini Pentecostés que pasó después. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y todos fueron qué? Así que, queridos hermanos, eso significa que nosotros como cristianos continuamente tenemos que estar buscando ¿qué? Llenura del Espíritu Santo. Como Pablo nos dice, si no me equivoco, en Efesios, no os embriaguéis con vino, sino embriagaos con el Espíritu Santo, donde no hay disolución. Abundando, cantando con himnos, salmos y cánticos nuevos, ¿verdad? Y el paralelo en Colosenses dice que la palabra de Cristo que abunde en vosotros, cantando con salmos y himnos. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra de Cristo. Porque mire lo que dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Y una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasó? Y hablaban. A ver, Alex, te veo allá, vente. Sí, vente. Está tan lleno que no se puede mover.
Ante el trono. A ver, y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿y qué? Y hablaban con de nuevo. ¿Qué es estar llenos del Espíritu Santo? Estar tan llenos de la palabra de Dios. Y no estoy hablando de memoria, no, eso hasta un erudito de escuela te lo puede dar. Hay eruditos bíblicos, hermano, hay sepulcros blanqueados que te pueden citar. Tú le dices Deuteronomio 19:6, ¿en griego o en hebreo o cómo lo quieres? No, cuando estoy hablando de llenos de Espíritu, es que la ley de Dios, por el dedo de Dios, ha sido escrita de tal manera que la palabra de Dios es tu deleite, es tu amor, es tu afecto, es tu fuente de vida, es tu centro, es tu norte, es todo lo que amas, es todo lo que buscas, más que la miel, más que el dinero, más que el oro, la palabra de Dios, y todo eso es obra. Bendito sea el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo, bendito sea el Hijo y bendito sea el Padre Celestial. Cantemos ante el trono, a ver, vamos. Ante el trono celestial, intercede hoy por mí, sacerdote es Jesús, por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya. Si le estás dedicando mucho tiempo a las redes sociales, a la tele, debo decirte algo, te está llenando, pero no con la palabra de Dios, sino la palabra del anticristo. Mensajes anticristianos. Llenémonos con la palabra de Dios. Los bendigo. Yevarechecha Adonai ve'yishnerecha, Yair Adonai panav elecha vijunecha. Yisa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, vayan con paz.